B igual a F por D, creo. No sé qué, Bueno, no no se importa, ve porque bien. justamente eso es lo que no tiene que saber por el momento, porque nosotros nunca lo R hacemos sería de el esa. desplazamiento, ¿verdad? Es un diferencial de desplazamiento. Claro, ven, y si ni siquiera saben cómo se llaman los símbolos, ese es el problema. Por eso que yo les decía, o sea, esto se resuelve de esta manera que no sabemos ni qué significan estos símbolos, ni mucho menos cómo operarlo. Pero por eso que nunca lo hacen de esa manera. Sin embargo, está puesto ahí como para decir, en realidad se hace así, pero como ustedes no tienen la matemática necesaria, como no conocen todavía todas las operaciones que tienen que conocer, lo hacemos por parte. Y entonces, y esto sí, lo que viene acá abajo, lo que está con el circulito verde, eso sí es lo que necesitan saber, eso sí es imprescindible con que sepan. Si no van a estar re perdidos. Y yo espero que todos hayan leído por lo menos la teoría, porque si no, esta clase va a ser muy cuesta arriba. Repetimos. Entonces, si la fuerza es constante, el trabajo de esta fuerza F, por eso pongo W sub F. Chicos, muten el micrófono, porque si no hay eco. Eh, Se calcula como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre esa fuerza y el desplazamiento. Yo quiero remarcar que acá se habló que este es el módulo de la fuerza, con lo cual estamos queriendo decir que esta F es siempre positiva, por definición de lo que es módulo. Después he dicho módulo del desplazamiento, o sea, también lo mismo. Por definición de lo que es módulo, estas dos fuerzas tienen que ser, perdón, estas dos magnitudes tienen que ser siempre positivas. Y es cierto que el trabajo es una magnitud que puede ser positiva, cero o negativa. Y entonces, el signo del coseno, el signo del coseno va a estar dado, va a determinar el signo del trabajo de la fuerza. Estas dos necesariamente tendrán siempre el mismo signo. Pero más que el mismo signo, es como que el signo del trabajo depende del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Y ahí le voy a dar un pequeño ejemplo de, por ejemplo, ejemplo medio tramposo, que si alguien me va a decir, qué sé yo, me están queriendo hacer pisar el palito, por eso que me lo preguntan así. Si me lo hubieran preguntado bien, yo hubiera respondido bien. Pero bueno, supongamos que esta es la fuerza, no es diagrama de cuerpo libre, sino un enunciado donde me dicen que esta es la fuerza. Y me dice, bueno, y después el cuerpo se encontraba por acá. Entonces uno entiende que el desplazamiento del cuerpo es este. Yo le llamo delta de X, pero obviamente si está en la vertical, también, bueno, es el desplazamiento, ¿eh? Es el vector que une directamente la posición inicial, o la, perdón, ubicación inicial con la ubicación final del cuerpo. Yo en general le llamo delta de X. Y si fuera vertical, también le llamaría delta de X, bueno. Pero acá lo que les quiero preguntar es, sobre todo para los que han leído el apunte de teoría o han visto el video, que espero que hayan sido todos, es cuál es para ustedes sería el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Lamentablemente no me pueden indicar, pero bueno, yo le voy a preguntar entonces. Cuando hablamos del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, pregunta, ¿es este ángulo? ¿Sí o no? No, el otro, el de atrás. No, ¿Cuál es el otro? Está bien, es no. La respuesta es no, y está perfecto. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el otro? Con el de la fuerza y la base y el desplazamiento. Bueno, pero acá también no es la Entre el fuerza y el suelo y la... desplazamiento.
Acá también no O es el sea que ángulo debería entre ser la... un diagrama de cuerpo libre ubicando la fuerza como corresponde, o sea, partiendo desde el centro del cuerpo. Ah, pero está perfecto lo que estás diciendo. Perfecto lo que estás diciendo. Lo que hay que hacer siempre para saber el ángulo entre dos vectores es que estén esos dos vectores saliendo de un punto común. Es como vos has dicho, como en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el origen del vector está acá, en el origen, en el centro del cuerpo, y entonces esto es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Mm? Ese es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El ángulo entre la fuerza, entre cualquier fuerza y el desplazamiento, siempre tiene que ser, siempre que tiene que estar entre 0 y 180 grados. Puede ser 0, sí, y puede ser 180 grados, sí. Pero no puede ser, por ejemplo, 270 grados. No, eso está mal. De uno está mal. El ángulo nunca puede ser, supongamos, menos 30 grados. No, eso está mal. Porque justamente acabo de decir que el ángulo siempre tiene que estar entre 0 y 180 grados. Forma parte de algo que se llama ángulo entre vectores, que tampoco han visto y seguramente nunca van a ver. Pero siguiendo esta regla que yo le acabo de decir, que hay que dibujar las fuerzas tipo como en el diagrama de cuerpo libre, o sea, saliendo del centro del cuerpo, al desplazamiento también saliendo del centro del cuerpo, el ángulo es el menor ángulo que hay entre esos dos vectores. Menor ángulo, yo digo, ¿por qué digo menor ángulo? Bueno, porque alguien puede decir, bueno, ¿y este ángulo? ¿Qué pasa con este ángulo? Bueno, justamente por eso, el menor de los ángulos. Y por definición, como ya he dicho, tiene que estar entre 0 y 180 grados. Pero bueno, eso sucede en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, si la fuerza es constante. Si la fuerza es constante, podemos calcular el trabajo de esa fuerza de esa manera. Ahora, si la fuerza no es constante, si la fuerza no es constante, básicamente lo que tenemos que tener, wow, yo le estoy hablando de lo que nosotros solemos dar de datos, ¿eh? Básicamente tenemos que tener nosotros cómo varía la fuerza con la posición. Tenemos que tener una gráfica de cómo varía la fuerza con la posición. Digamos que varía en forma sencilla. Yo lo voy a hacer acá lo más sencillo que pueda, ¿no? Digamos que esa sea la gráfica. Entonces, me tienen que decir, fíjense que acá habla del desplazamiento para el trabajo en una fuerza, entre cuál va a ser mi posición, digamos, inicial, cuál va a ser mi posición final. Y yo tengo que encontrar lo que se llama el área bajo la curva. Ese es un nombre que generalmente van a escuchar mucho, especialmente cuando sepan integrar. El área bajo la curva. Alguien dirá, acá no hay ninguna curva, hay una recta. Bueno, se le llama en términos generales área bajo la curva. Y es un área que está determinado por básicamente 4 líneas. Una de esas líneas es la gráfica justamente de la fuerza en función de la posición. Fíjense que acá tiene que estar siempre la posición. Si hay otra cosa que no es la posición, ya no le está dando lo que nosotros necesitamos saber. Las otras 2 líneas son verticales que pasan por la posición inicial y por la posición final. Y la cuarta línea es justamente el eje horizontal, en este caso el eje que marca la posición. Esas 4 líneas encierran, demarcan un área, que es la que yo estoy rayando acá. Entonces, si yo calculo geométricamente esta área, porque esta área para mí es el área de un trapecio, entonces como todo el mundo sabe cuál es la formulita del área del trapecio, todo el mundo sabe cuál es la formulita del área del trapecio, ¿verdad?
Sí. Sí. Bueno, mentira, no se deben acordar. Pero no importa, siempre la idea es que ustedes puedan, por ejemplo, dividir un trapecio en un rectángulo más un triángulo. Y ahí sí, al área del trapecio lo pueden calcular como el área de un rectángulo, base por altura, más el área de un triángulo, base por altura sobre 2. Y así es como vamos a calcular, en este caso, el trabajo de la fuerza variable es igual al área bajo la curva. Área bajo la curva. El área bajo la curva cuando tengamos la gráfica de la fuerza en la función de la posición. Si tenemos otra gráfica, y no me sirve. Tengo que tener esas dos cosas en los ejes. Bueno, ¿alguna duda con esto? Mini repaso de lo que es la teoría. Bueno, parece que no, que todo el mundo entendió. Yo tenía pensado que hagamos el problema 1, que yo espero que hay un hermoso video acerca del problema número 1. Todo el mundo lo vio, el problema número 1. Si todo el mundo me dice que sí, que ya lo vio el problema número 1 y que lo entendió, lo pasamos de largo y vamos a otra cosa. Así que díganme ustedes qué hago ahora. Sí, sí se entendió, profe. Sí. Ah, No, bueno, yo no lo he visto. Ah, bueno, si no lo has visto, no va. Tenés que verlo. Esa es la tarea. Porque si no, esto no funciona. Si no, vamos para atrás. De todas maneras, ya vamos a ver cuando resolvamos los otros. ¿Perdón? ¿Qué es lo que dijiste? Bueno, entonces, si han hecho el 1, bueno, el 2 es también bastante simple. A mí lo que me gusta del 2 es que es la conclusión. Que en el video lo dice muy bien en la conclusión, que en realidad uno aprende que hay fuerzas en especiales que para ir, por ejemplo, de 1 a 2 puedo ir en forma directa o puedo ir de 1 a 3 y después a 2. Y el trabajo de determinada fuerza, no de todas las fuerzas, el trabajo de determinada fuerza me da lo mismo hacerlo por un camino o por otro camino. Siempre y cuando que vaya yo desde el mismo punto inicial al mismo punto final, en realidad el trabajo me va a dar lo mismo. Esa es una Edu, fuerza. Sí, perdón, estás uniendo los dos videos. El uno es de las componentes y el 2 es el de la fuerza peso. Los dos videos disponibles. sí. Perdón, porque pensé que estabas hablando del problema 1. No, ya había pasado el 2. Va. Perdón que te he interrumpido entonces. No, que como les pregunté, parece que todos los que lo vieron lo entendieron al 1. Bien ahí, Fer. Bien. Yo Está les bien. pregunté, por lo menos acá dijeron, todos los que lo vieron lo entendieron perfectamente. El 1 es muy básico, ¿eh? Sí. De todas maneras, como ella también dijo una compañera que no lo vio, bueno, mal hecho ahí. Tienen que ver los videos porque si no, miren, a ver, miren, digo yo, ustedes no están viendo. Pero este tema tiene 35 problemas. ¿Cuántos problemas nosotros hacemos por clase? Cuando hacemos 3 problemas es mucho. Si ustedes no ven ningún problema y entonces tengo que explicarles los problemas básicos, vamos a hacer 3 problemas hoy, 3 problemas en la clase que viene, vamos a hacer 6 problemas en total. Entonces de los 36 no vamos a hacer casi nada. Por eso es que hay varios problemas que ya están hechos, que están en video resueltos para que ustedes los vean. Y en este espacio, ya le aclaré eso en la primera clase, es para las dudas. Yo de todas maneras, discúlpame que termine. Yo por eso en este primer momento lo he utilizado para explicarle la teoría y eso se aplica a todos los problemas. ¿Mm? Pero bueno, ahora sí, discúlpame, ¿qué es lo que querías decir? Yo quería preguntarle qué ejercicios tenemos que, o sea, hasta qué ejercicios tenemos que saber o tenemos que hacer para estar bien para el autoevaluativo. Bien. Porque hay muchísimos. Bien. Y eso la profesora Fer te va a decir, porque hasta qué problema va a subir la Fer.
Sí, Era, hoy vamos a ver los temas que van para el evaluativo del sábado y son todos los problemas de definición de trabajo, o sea, justamente lo que ha explicado el profesor, donde vamos a aplicar la ecuación para los trabajos de las fuerzas constantes y vamos a hacer problemas en donde el dato de cómo varía la fuerza con la posición es una gráfica y entonces calculamos los trabajos de esas fuerzas. Y esos comprenderían los problemas del 1 al 12, si no me equivoco, estoy buscando el papelito, ahí está, del 1 al 12. Esos son todos los que van a tener ustedes de este tipo de aplicar tanto la ecuación como el cálculo del trabajo a través de las gráficas. Para la semana que viene queda el resto, desde el 13 en adelante, porque ahí ya vemos otros temas como las energías, bueno, lo que sigue de toda esta unidad tan larguita que es. Pero bueno, por ahora se concentran del 1 al 12. Ok, muchas gracias. No, de nada. Profe, ¿puede ser posible que antes de terminar la clase veamos un ejemplo del trabajo realizado por varias fuerzas? Y sí, esto también vamos a ver ahora. No solo una fuerza, de varias. Y algunas pueden ser variables y convivir con otras que son constantes. Entonces, por lo menos yo pienso que el profe ha elegido 3 problemas donde tocamos. Una de fuerza constante sencillo, como para que vean la aplicación, otro con la gráfica y otro donde ya hay una mezcla de todas las fuerzas, de varias fuerzas, o sea, el trabajo neto. bien. Ok, muchas gracias. De nada. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, yo le pregunto del 1, lo que lo han visto, me ha dicho que lo han entendido, viene a ir. El 2 es básicamente lo mismo, pero para mí tiene el problema 2. Pasemos ahora a cuál era la idea del problema 2. Es que se den cuenta que hay fuerzas que en realidad son especiales, que el trabajo de esa fuerza por distintos caminos para ir de los mismos puntos inicial al mismo punto final me da lo mismo. Eso no sucede con toda la fuerza. Y ahora vamos a hacer el problema 3, porque ya tenemos como que hasta el 12 va para el autoevaluativo del sábado. Entonces como que tenemos que tener una buena idea de los problemas del 12. Y ¿están viendo ustedes la pizarrita? Yo entiendo que sí, ¿verdad? No, yo estoy tapando ahí, ya me desaparezco. A ver. Listo. Entonces, creo que ahí va a estar mejor. Ahí va a estar mejor. Bueno, tenemos el enunciado que me dice que un cajón de 2200 newtons se encuentra inicialmente en reposo sobre el piso, calcula el trabajo de una fuerza F, eso es lo que tenemos que calcular, el trabajo de la fuerza F que se requerirá para moverlo con rapidez constante en la siguiente situación. La verdad que todo esto es medio al vicio, tanto como que esté en reposo, como que se mueva a velocidad constante, pero bueno. Después sí tendrá sentido esas cosas, pero en este enunciado del problema no importa nada. Eso también es importante. Algunas veces, sobre todo en los evaluativos, hay mucho dato al vicio. Y ustedes medio como que tienen que aprender a darse cuenta. Yo de leerlo al enunciado no me doy cuenta. Yo porque ya lo hice el problema es que me doy cuenta que esos datos son al vicio. Bueno. Primero, esos 2200 newton, ¿de qué me están hablando ahí? Del peso. Eso. Sí, me dice un cajón de tanto. Bueno, ahí podría ser al revés. Si lo necesito, con el peso podría sacar la masa. Que no me voy a apurar, porque, o sea, que yo sepa, digamos, en este tema medio como que no necesito, pero quizá para los otros temas sí. Pero tengo que calcular cuánto vale el trabajo de esa fuerza F para mover. No, sí, el dato de la rapidez constante sí era importante. Recién estoy pensando, pero disculpen.
Ahora, rapidez constante a lo largo de 4 metros del piso horizontal contra una fuerza de roce de 230 newton. Me dice que hay una fuerza de roce de 230 newton. Entonces, primero yo me imagino mi diagrama de cuerpo libre. En este tema también hemos hecho, eso nuevo este año, hemos hecho como más que un método, como una recomendación para resolver problemas de trabajo-energía, que empieza más o menos de la misma manera. Haga el diagrama de cuerpo libre. Fijémonos en el punto A. A lo largo de un piso horizontal, el cuerpo se tiene que mover 4 metros contra una fuerza de roce de tanto. El problema no dice para dónde se mueve el cuerpo, para la derecha o para la izquierda. ¿Para dónde quieren ustedes que el cuerpo se mueva? Por la Para la derecha. derecha. Lo típico, ¿ves? Yo le pongo así ahí una velocidad. El piso si era horizontal, ¿qué fuerzas actúan? Empecemos por la más básica. El peso, la normal, Peso. fuerza de roce y la fuerza F. Toda la fuerza saliendo del centro del cuerpo, el peso, la normal. La fuerza de roce, ¿para dónde va a ir? Para la izquierda. Para la izquierda. Para la izquierda. Muy bien, horizontal para la izquierda. Es importante la simbología con minúscula, tanto la F como la R. Y la fuerza F, de la cual me están pidiendo el trabajo y no me dicen cuánto vale F, no me dicen cuánto vale F. Yo tengo que calcular cuánto vale el trabajo, ¿eh? Porque dice, calcule el trabajo. En el punto A, el trabajo de esa fuerza. Esa es la incógnita, pero no sabemos cuánto vale la fuerza. Acá también hay una pregunta, alguien me dirá, bueno, ¿cómo me pueden pedir el trabajo de la fuerza si no me dan la fuerza? Bueno, el desplazamiento sí, por enunciado. Perdón, yo mismo me estoy confundiendo. O sea, en el sentido que no estoy guiándome por el método. Primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, dibujar sobre ese diagrama de cuerpo libre, y yo les recomiendo que sea con otro color, para que se entienda bien, para que el profesor que les corrija se entienda bien que ustedes no me están diciendo que es una fuerza. Dibujemos también el desplazamiento del cuerpo. Sí, decime, Fer. Sí, yo tenía que hacer clic, porque no me salía la ventanita. Parece, sí. Cierra. Profe, no se le escucha a la otra profe. Si no era para que acepten los otros chicos que están pidiendo entrar al Meet, en el segundo Meet, por eso no activé el micrófono. Sí. Bueno. Yo a lo que voy es que, perdón, muchas veces ustedes me han hecho esta pregunta no solo para este tema, sino para otros temas. ¿Cómo puede ser que me piden el trabajo de la fuerza, pero no me den la fuerza? Y bueno, porque en realidad existen otras cosas. O sea, no es esta la única manera de calcular lo que me piden. Acá, por ejemplo, sí va a entrar el dato, y ahí yo me equivoqué hace rato cuando dije que en realidad queremos que el cuerpo se mueva a rapidez constante. Ahí está. Chicos, de vuelta le voy a pedir con que lleguen temprano. No porque, bueno, sí, me molesta un poco, pero no es tan terrible que a mí me moleste. Porque si no, básicamente, yo estoy concentrado en dar clase y eso implica con que van a estar esperando ahí un tiempo hasta que la profesora me avise que hay alguien queriendo entrar. Bueno, si la velocidad es constante, ¿qué pasa?
La La deceleración sumatoria de es cero. fuerzas en X es 0. La aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, ¿qué pasa? La fuerza es 0. ¿Qué La fuerza? sumatoria de la fuerza es 0. La sumatoria de fuerzas en X es 0. Muy bien, eso me gusta más. También me hubieran podido decir la fuerza resultante es 0, ¿ah? Y también estaría bien. Pero básicamente la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento, está bien que vos me digas en X, es 0, ¿ah? Pero es la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento. O sea, es como que estamos diciendo, acá hay un eje, que es el eje paralelo al movimiento, obviamente acá hay un eje perpendicular a él. Pero esa suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento es 0. Y para mi caso, eso quiere decir, yo espero que todos estén de acuerdo, que F menos la fuerza de roce es 0. Y entonces despejando, F es igual a la fuerza de roce. Y como el enunciado sí me da la fuerza de roce, que me dice que son los 230 newton, entonces yo ya sé cuánto vale la fuerza F. Yo quiero que sobre todo vean, aprendan el método. Hago un diagrama de cuerpo libre, dibujo sobre él el desplazamiento. ¿Dónde lo dibujo el desplazamiento? En ninguna parte lo dibujo el desplazamiento. Con otro color, ¿ve? Ahí está dibujado el desplazamiento. También con los nombres correctos, ¿eh? Y después, en realidad, dependiendo del problema, acá no hay mucho más que decir. Utilizo el dato que la velocidad era constante, entonces la aceleración es 0, la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento es 0. Me fijo cuáles son las fuerzas que están en la dirección paralela al movimiento con su signo, despejo en este caso cuánto vale la fuerza. Y ahí sí voy a poder calcular cuánto vale el trabajo que me están pidiendo, el trabajo de la fuerza F. Chicos, ustedes pregunten, ¿no? O sea, yo muchas veces tengo que seguir escribiendo, pero ustedes si tienen duda, pregunten. El desplazamiento, porque me dice que el trabajo de la fuerza F que se requerirá en las siguientes situaciones, bueno, que cuando se desplaza 4 metros a lo largo, o sea que el desplazamiento son 4 metros. Y el ángulo. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza F y el desplazamiento? 0. 0. Muy bien. Ahí hay que acordarse, o si no agarramos la calculadora, pero esto es como muchas veces lo vamos a ver, el coseno de 0 es 1. Y bueno, de ahí ya agarramos la calculadora. Alguien, por favor, que me diga cuánto da la tabla. 920 joules. Bien, está bien. 900. Profe, el ángulo es 0 porque, digamos, la F está sobre el desplazamiento, ¿verdad? Claro, mira, los dos casos, hay como 3 casos así ahí que son generalmente. Acá el ángulo es 0. Sí, esos son los dos vectores. Acá, obviamente, o para abajo, el ángulo es 90 grados. ¿No? Y el otro caso sería que uno vaya para acá, un vector vaya para acá, y otro vector vaya para ahí. Acá, el ángulo son 180 grados. ¿Mm? Este no es que los dos deban ir hacia la derecha, sino que los dos apuntan hacia el mismo lado. ¿Se entiende eso? Los dos también podrían haber ido hacia la izquierda, o los dos también podrían haber ido hacia arriba, o los dos podrían haber ido hacia abajo. Es el ángulo que hay entre esos dos vectores. Acá tampoco no es que uno deba ser horizontal y el otro deba ser vertical, sino que sean perpendiculares entre sí. Entonces el ángulo es 90 grados. Acá tampoco no es que uno deba ser para la derecha y otro debe ser. Podría ser tranquilamente uno para arriba y uno para abajo. Y también el ángulo sería 180 grados. Espero que eso se haya entendido. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ese era el punto A. En esa situación. Vamos entonces ahora al punto B.
Tenemos que moverlo 4 metros en forma vertical. Y entonces ustedes están aprendiendo, hay muchas cosas que solo para los profesores son obvias. Entonces ustedes deberían hacer todas las preguntas o deberían muchas veces tener todas las dudas, pero diagrama de cuerpo libre para este. Si simplemente leen el enunciado, le dicen que el cuerpo se tiene que mover 4 metros en forma vertical. Recuerden que el método era primero hago el diagrama de cuerpo libre y dibujo el desplazamiento. Pero primero el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas aparecen en el diagrama de cuerpo libre? El peso. El normal. peso no puede. Horizontal y hacia el centro de la Tierra. Se Bien. va. Compañero, he dicho la normal. ¿Hay normal acá? Bueno, en realidad el enunciado no me da mucho, no me da mucha información, lo vuelvo a poner el enunciado. Un cajón calcula el trabajo de una fuerza F que se requerirá para moverlo con rapidez constante en las siguientes circunstancias. 4 metros en forma vertical. Para moverlo 4 metros en forma vertical. ¿Y cómo lo moves 4 metros en forma vertical? Sería levantarlo. Claro, pero si vos lo lanzás... ¿Con una tensión? Claro. Yo, chicos, muchas veces digo, bueno, a ver, ¿cómo pensará el alumno en base a esto? Y bueno, sí, está bien, lo podés lanzar, pero hay una cosa que tenés que tener presente si vos lo lanzás. Si vos lo lanzás, la fuerza que vos hagas, que supongamos que es la fuerza F esa, deja de actuar en el mismo momento que sale de tu mano. Entonces ya no estaría actuando esa fuerza, y si no hay fuerza, no hay trabajo. Yo creo que podría ser, pero si el cuerpo... además, si vos lo lanzás, cualquier cosa que vos lanzás para arriba, automáticamente se va frenando. Agarrar una lapicera, agarrar una goma, cualquier cosa y revolearla para arriba en forma vertical y vas a ver que se va a ir frenando. ¿Por qué? Porque sobre ese cuerpo la única fuerza que está actuando es el peso. Entonces, la idea del problema es que uno lo tendría que estar levantando completamente el cuerpo, ya sea o con la mano o a través de una cuerdita, como han dicho alguien ahí, con la tensión. ¿Mm? Pero como el problema me habla de la fuerza F, yo tengo que entender que realmente esa fuerza F es la responsable que el cuerpo se eleve y se mueva a velocidad constante. Ahora, por enunciado, el cuerpo se va hacia arriba a velocidad constante. Acá también se movía esto a velocidad constante. Y en ninguno de los dos casos nos dan la fuerza. Bueno, en el primer caso nos decían que iba en contra de una fuerza de roce de 230 newton. Acá, el valor de la fuerza F no es el mismo que en el problema anterior. Pero ¿qué es lo que nos puede ayudar para resolver este problema? Bueno, lo mismo que antes. Esta misma parte, que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Y entonces, la suma de fuerza en la dirección paralela al movimiento es cero. Pero acá, ¿cuál es la dirección paralela al movimiento? Y Y a mí no me gustaría mucho que me digan y, porque en realidad todavía no hemos puesto ningún eje. Lo que sí yo le puedo decir que es la vertical. ¿Mm? Bueno, yo le voy a seguir llamando X que a mí, para que para mí sigan siendo exactamente la misma ecuación. Suma de fuerza en X es cero. Y fíjense en que teniendo en cuenta eso, tendríamos que decir que F menos P es igual a cero. Y entonces la fuerza F es igual al peso. Y eso por enunciado lo sabemos. Porque por enunciado el peso son los 2200 newton.
Y de ahí averiguar el trabajo de la fuerza es lo mismo que antes. Pero quizá sean bueno, lo hagamos. No voy a decir, entonces hágalo nomás y listo. 2200 newton, el desplazamiento, los 4 metros. Ya vea, casi estaba atento con respecto a lo que yo les decía antes. ¿Cuánto vale el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? 0. Ahí tenemos dos posibilidades, parece. 0 y 180 metros. ¿Alguien más 0. que diga otra cosa o qué creen ustedes? El resto. 0. 0. 0. 0 se van a sacar en la prueba, chicos. Capaz que 180 porque uno es mayor que el otro, puede ser. No. Fíjense, acá incluso acá arriba está puesto. Acá está puesto el caso de 90, el caso de 0 y el caso de 180. ¿Cuándo era 0? Cuando los dos vectores apuntaban en la misma dirección y sentido. Acá los dos vectores... Perdón, 0 me voy a sacar yo. ¿Qué es lo que tengo que poner? El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Me faltó a mí dibujarlo. En la clase de hoy yo soy el que no está haciendo bien las cosas. Me falta a mí dibujar el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento también va para arriba, entonces sí, perdón. El ángulo es 0. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0 grados. Y de vuelta, ¿y el coseno de 0? ¿Cuánto vale? 1. 1. 1. Y bueno, de ahí agarramos la... Da 8.800 joules. 8.800 joules. Ahí viene una cosa interesante con las unidades, ¿no? O sea, joule es la manera abreviada de bajar o subir. Sí, subir, perdón, subir. Joule es la manera abreviada de decir newton metro, ¿eh? O sea, newton multiplicado por metro, lo decimos en forma abreviada, joule. Se escribe joule. Y se pronuncia, dependiendo de si quieran pronunciarlo en inglés o en francés, joule o joule. Pero bueno, además joule era de padre inglés, pero de madre francesa, así que admite la doble pronunciación. Yo le digo porque algunas veces algunos profesores hablan de una manera y entonces le hablan de tanto joule y uno dice, ¿de qué me están hablando? Para colmo hay libros que los castellanizan y entonces le dicen a estos julios. Son tantos julios. Está muy mal para mí castellanizar los nombres, pero bueno, los nombres de las unidades. En ambos puntos me olvidó de dibujar el desplazamiento y por eso que directamente acá estaba cometiendo el error de pensar que el ángulo era 180 grados porque estaba viendo el ángulo entre el peso y la fuerza. Y hay que evaluar el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Y la única manera de saberlo es haciendo lo que yo me estaba comiendo, que era dibujar el desplazamiento. Si no dibujo el desplazamiento, lo más probable es que me equivoque, como yo me estaba equivocando hace rato. Bueno, ¿dudas con respecto a este problema, chicos? No, profe. No. Dígame. No, profe. Ya la estoy grabando. Claro, es que para ustedes lo del segundo Meet no les aparece que yo ya estoy grabando, pero yo ya estoy grabando hace rato. Ajá. Bueno, después tenemos
si entendieron esto, a mí me gustaría hacer algún problemita. ¿Qué te parece, Fer? ¿Hacemos el 4 o el 7? ¿Qué te gusta más? Yo diría que pases al 7. O el 6, dale una mirada, y el 7. El 5 también podría ser, ¿no? Plantearlo al 5. Y después 6 o 7. Ya te digo bien. Bueno. A ver, ustedes chicos, ¿lo han intentado hacer esos problemas? El 5, el 6 está bueno porque es de una El 6, fuerza. claro, el 6 tienen que hacerla la gráfica. Ese está, Está picante el 6. claro, el 6 podría ser. Sí. Pero yo antes de hacer el 6, la verdad que haría, como para que quede primero esta primera parte. El 4 es sencillo, el 5, digamos, el cálculo es más complejo, pero cualquiera Pero de es la los... misma idea. Sí, Es la misma idea. sí. ¿Yo sabe qué voy a ver? Sí, dígame, ¿quién quiere hablar? ¿No darían un problema como el 6 en el autoevaluativo? Sí, hay problemas de fuerza elástica. Hay problemas de fuerza elástica. Por ahora, chicos, la fuerza elástica la tienen que tomar como que es una fuerza variable, con la posición justamente. Entonces, ahora conocer la gráfica es sencillo porque es directamente proporcional a la posición. Entonces, si lo hacemos ahora al gráfico, ya se van a dar cuenta cómo es. O sea, no, yo creo que no tienen que tenerle miedo a la fuerza elástica, pero, pero bueno, es una fuerza más, por ahí no sé si hay de fuerza elástica. ¿Vos decís que sí hay, Eduardo? No me acuerdo si había en el autoevaluativo de fuerza elástica. De gráfico sí, estoy muy segura. Sí, de gráfico sí. O sea, no le vamos a hacer que la grafiquen a la fuerza. Justamente la idea de hacerlo en el práctico es para mostrarle cómo graficarla a la fuerza. Pero cuando vean el gráfico van a ver que es sencillo dentro de todo. Bueno. Capaz que no es la mejor idea, pero quiero hacer el 7 porque para mí está dentro de los problemas sencillos. Esto como que es más largo, pero es sencillo. Y después ahí sí volvemos al problema, al 5, como has dicho, o al 6. Bueno, sí, porque en el 7 tenés todas fuerzas constantes. Sí. Si la fuerza es constante, en general yo creo que los problemas son para ustedes mucho más simples, ¿eh? El problema generalmente se les complica. Bueno. El enunciado del 7, ahí lo tenemos. Vamos leyendo y sacando. He hecho clic, como que alguien quiere entrar, pero yo no lo veo acá. Disculpen, a ver. Ah, no, era un clic del WhatsApp. Bueno, borro el WhatsApp. Borro el web WhatsApp. Bueno, leamos el enunciado. Una señora empuja el cochecito en el que lleva a su hijo con una fuerza F que forma un ángulo de 30 grados por debajo del horizontal. Ajá. La masa del cochecito del niño es de 25 kilogramos y este realiza un movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie horizontal rugosa, siendo la fuerza de roce dinámico 39 newton. Diagrama del cuerpo libre y el desplazamiento, calcular el trabajo de la fuerza F, calcular el trabajo de cada fuerza, bueno, sí, lo típico, y calcular el trabajo neto. ¿Ven? Acá también aparece algo bueno, algo nuevo, que es el trabajo neto. Es muy simple, la suma de absolutamente todos los trabajos, o sea, hay que hacer primero el diagrama del cuerpo libre para saber cuáles son todas las fuerzas,
y calculamos el trabajo de toda esa fuerza, la sumamos y ese es el trabajo neto. Bueno. Bueno, esto supongamos que es lo que dice el dibujo. La señora que empuja el cochecito. Ahí está el toldito. En el que lleva a su hijo con una fuerza F. Bueno, la masa del cochecito. Nuestro objeto de estudio es el cochecito. Chao. Eso es lo que me interesa. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cochecito? Bueno, empecemos con la más obvia. El peso del cochecito, la normal. ¿Y qué otras fuerzas más? La fuerza que hace la señora. ¿Y cómo la dibujamos? Fuerza de roce también. Fuerza de roce. La fuerza de roce. ¿Para dónde vamos a dibujar la fuerza de roce? A la derecha. Para el lado No, a de la la y izquierda. la otra contraria, Claro, acá, a la fíjese, izquierda. si es como en el dibujo, uno en general entiende que el cochecito se mueve así para la derecha, ¿eh? Entonces la fuerza de roce, paralela al plano, iba para la izquierda. Y la fuerza que hace la señora, según el enunciado, forma un ángulo de 30 grados por debajo de la horizontal. Bueno, me están queriendo decir con que estos son los 30 grados. Edu, perdón que te Sí. interrumpa. Sofía dice que la hagas entrar. No sé, creo que hay lugar en el primer Meet, hay 95. No sé en cuál de los dos estará intentando que la hagas Sí, entrar. sí, sí. Chica Sofía esta. Bueno. Punto A. Siempre tratemos de ser ordenados, pongamos punto A, hacer el diagrama de cuerpo libre y dibujar el vector de desplazamiento, siempre con otro colorcito, para que ningún profesor diga, "Ah, ¿cómo es eso que el desplazamiento es una fuerza?" No, no. Lo dibujamos siempre con otro color. Sí, en general uno tiene lapicera y lápiz, bueno, toda la fuerza con lapicera y el desplazamiento con lápiz. Y si tengo únicamente lapicera, bueno, con línea de trazo dibujamos el desplazamiento, que de alguna manera se note con que no es una fuerza. Hacemos la diferencia, por favor, porque de verdad hay algunos profesores que después le bajan la nota pensando con que ustedes creen que el desplazamiento es una fuerza y por eso que lo han sumado así, ¿eh? Hacemos la diferencia de alguna manera, con color o con la forma del trazo. Ya está entonces ahí el diagrama, perdón, creo que estoy queriendo decir, el diagrama del cuerpo libre y el desplazamiento. Vamos a determinar cuánto vale el valor de la fuerza F. Gente queriendo entrar a esta hora. Bueno. Ustedes no escuchen, chicos, pero Fer, a mí esto no me gusta porque es medio, para esto medio como que deberíamos acá aplicar el teorema. No, no hace falta. Sí, ya sé, pero sí. Después por eso que después para mí mezclan lo que es dinámica con este tema. Sí, es que sí. Vas a tener que aplicar algo de dinámica. Sí, sí. Bueno, descompongo. Esta es Fx. Esta es Fi. No se olviden de hacer una especie de dos rayitas, alguna marquita como para decir vos ya no necesitas más fuerza. Y vamos al planteo. Nos vamos a basar en la parte del enunciado que dice, y este realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Ya lo han hecho, pero a ver, de vuelta, ¿qué quiere decir acá?
Si es un MRU, entonces Velocidad Tiene constante. velocidad constante. Entonces la sumatoria de la fuerza en el eje X sería 0. Es 0. Bien. está bien. No nos saltemos el paso ese que la aceleración era 0. Y entonces, bueno, ahora sí lo voy a escribir acá abajo. La suma de fuerza, ahora sí en el eje X, porque yo ya he puesto los ejes, es igual a 0. Y mirando mi diagrama de cuerpo libre puedo saber qué tengo que escribir debajo de suma de fuerza en X. ¿Qué tengo que escribir? Fx menos fuerza de roce. Menos la fuerza de roce. Y por lo tanto, Fx tiene que ser igual a la fuerza de roce. Y de la descomposición, esto sí que no lo voy a explicar porque es del curso de ingreso, deberíamos saber que F es igual, perdón, Fx es igual a F por el coseno de 30. F por el coseno de 30. Y fíjense que el problema me dice, siendo la fuerza de roce dinámico 39 newton. El punto B nos pedía determinar cuánto valía la fuerza F, y eso es lo que vamos a hacer acá. 39 newton, coseno de 30, bueno, a mí me gusta tomar 0,86. A la profesora le gusta 0,866, pero bueno. Independientemente de eso, esto va a dar algo más grande que 40. Alguien que tenga calculadora y me diga. 45,3 newton. Bueno. Y así lo hemos determinado. ¿Cuánto vale el valor de la fuerza F? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, sí se entiende. Gracias por responder, chicos. Gracias por responder. Bueno, vamos entonces al punto C. Profe, es 45,03 newton. Bueno. El trabajo del peso. Como el peso es una fuerza constante, va a ser el peso por el desplazamiento, por el coseno. Acá viene la parte importante. Yo muchas veces les digo, reemplacen directamente, no pongan alfa, pongan directamente cuál es el ángulo que hay entre esa fuerza y el desplazamiento. 90. Muy bien. El ángulo entre el peso, que es vertical, y el desplazamiento, que es horizontal, es 90 grados. Y ahí también nos debemos acordar que el coseno de 90 es 0. y por lo tanto 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Y es por eso que el trabajo del peso que nos pedía acá el problema es 0. Con la normal en realidad sucede exactamente lo mismo. O sea, va a ser... Fíjense cómo cambio la formulita. Pongo W sub n para decir el trabajo de la normal. O sea, no pongo F, porque F para mí es otra fuerza. Entonces pongo la normal, el desplazamiento y el coseno de... ¿Qué ángulo hay entre la normal y el desplazamiento? También 90. Y bueno, y el coseno de 90, como sigue siendo 0, esto es 0. Fíjense en que es medio al vicio calcular cuánto vale la normal, porque en realidad 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. ¿Para qué calcula cuánto vale la normal? Si en realidad el trabajo de la normal es 0. En este caso. Y eso lo sacamos por el ángulo que hay entre la normal y el desplazamiento. Bueno, me faltan dos nomás. El trabajo de la fuerza y el trabajo de la fuerza de roce. Cuando el cochecito recorre 10 metros, o sea, cuando el desplazamiento son 10 metros. Che, no hice la sacada de datos esta vez, ¿eh? Quizá por eso
el trabajo. Bueno, yo voy a empezar con la fuerza de roce. Siempre primero la formulita, fuerza de roce, desplazamiento y el coseno de cuánto, de quién, de cuánto. 180. 180. Sí, 180. muy bien. El ángulo, a ver, yo lo voy a marcar acá y después lo borro. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 180 grados. ¿No? ¿Y el coseno de 180? ¿Cuánto vale el coseno de 180? -1. Menos 1. Es por eso directamente que muchas veces esto lo ponemos así, ¿eh? Yo no aconsejo esto. Espero con que ustedes lo hagan en forma detallada, cosa que se sepa de dónde viene ese menos. Porque muchos creen que este menos es porque la fuerza de roce es negativa. Eso está mal. Sí, yo creo que confunde un poco más, profe. Sí. Bueno, este menos viene de acá, del de menos 1. Ese menos la fuerza de roce, que el enunciado me decían que eran los 39 newton, el desplazamiento, que esto me dice, el enunciado me dice que son 10 metros, y bueno, Menos 390 joule. Joule. Bien. Y me queda el trabajo de la fuerza F. Perdón, Edu, ¿qué todavía siguen intentando entrar, chicos? Porque acá me llegó un mensaje de Vicky, de la alumna, no sé si ya entró, Paula Pose. ¿Ya está adentro? Paula Pose se encuentra. ¿Estás, Paula? ¿Estás con nosotros, Paula? Porque está intentando entrar. No sé si a vos te está pidiendo en algún No. Meet. A ver. No estoy poniéndola ahí para ver los nombres de las personas, Ujú. pero no encuentro ninguna Paula Pose. Pero yo no escuché ningún tin así como para... No, te digo porque me mandó Vicky, me acaba de mandar mensaje que esta niña le hizo un mail a ella que no está pudiendo entrar, dice, a la clase. Lo que está caída es el aula virtual, que eso ya no depende de nosotros. Entonces, si ella quiere entrar al aula virtual y de ahí a la clase, eso está dificultado. Pero no sé si la conocen los chicos a Paula. O que le pasen los dos links, tal vez, porque tal vez sí puede entrar porque no le No, es que habilitan ya la tiene que entrada entrar al como tal. secundario. En el primario ya el link principal ya está caído. Paso a la Claro, por Vicky eso. el link. Le paso a la Vicky. El segundo. Sí. Yo ya creo que le dije la vez pasada, chicos, es importante que ustedes tengan, por ejemplo, este link anotado en una hojita Word o donde sea. Clase de física, martes y jueves a las 2 de la tarde, y este es el link. Porque en realidad, si quieren entrar al aula virtual y el aula virtual está caída, no van a poder entrar. Pero siempre el mismo link. Todas las clases las vamos a tener el mismo link, entonces, ténganlo ya en un archivito. ¿El link secundario también es el mismo? No, el link secundario lo voy armando cada vez. Pero por eso también les he dicho que, bueno, en realidad la idea es que toda la comisión 3, todos los alumnos de la comisión 3 estén en el mismo grupo y que se vayan pasando los datos, o sea, la información. ¿Mm? Bueno, para el trabajo de la fuerza F, remarcando sobre todo lo que dice, lo que se hizo en el práctico número 1, en el problema número 1, yo quiero que entiendan que hay dos caminos para calcular el trabajo de la fuerza F, que es la única fuerza que no forma un ángulo de 90 o de 180 grados. Es la única fuerza que forma un ángulo, por ejemplo, en este caso, 30 grados con el desplazamiento.
¿Cuáles son esos dos caminos? A ver, lo que han hecho el problema número 1, ¿cuál es la conclusión? ¿Para qué se hizo el problema número 1? ¿Para molestarlos nomás así ahí o tenía alguna enseñanza en el fondo? Daba igual que fx. Bien, bien. El trabajo de la fuerza es lo mismo hacer la fuerza por el desplazamiento, por el coseno, en este caso de 30, que es el ángulo que hay entre la fuerza, el vector fuerza y el desplazamiento, que hacer el trabajo de la componente a lo largo del desplazamiento, o sea, hacer fx por el desplazamiento y por el coseno de cuánto sería acá. De Hablando cero. claro, como es fx, de 0. Por cualquiera de los dos caminos te da exactamente lo mismo. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé cuál es el camino que quieren utilizar. Yo creo que es más práctico utilizar el de la fx, porque acá empezó calculando que fx era la fuerza de roce y ese era el enunciado, los 39. Los 39. ¿Hay alguien que está queriendo entrar? Disculpen, creo. Yo, ¿por qué escucho ting ting? ¿O era que...? Bueno, no sé. $39, el desplazamiento son los 10 metros. Y el coseno de 0, que es 1. Y acá obviamente van a ser los 390 joules. ¿Mm? Y si lo hubieran hecho por el otro camino, capaz que no le daba exactamente los números. Fíjense, el F era 45,03 y yo estoy seguro que no termina ahí en 0,3, sino que los numeritos seguían. Y lo mismo, el coseno de 30 no es 0,86, sino que los numeritos seguían. Entonces estoy seguro que por este camino no me iba a quedar tan redondito como por este otro camino. ¿Mm? En este caso. Para otro caso, capaz que me da lo mismo o capaz que es más redondito hacerlo por el camino de arriba. Bueno. Chicos, ustedes pregunten porque si no yo... Y con eso ya hemos hecho el punto C. Hemos calculado el trabajo de cada una de las fuerzas. El trabajo de la fuerza F, de la normal, del peso, de la fuerza de roce. Y ahora voy a definir y voy a calcular lo que es el trabajo neto. Simplemente decirle que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. O sea, es el trabajo del peso, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de roce, más el trabajo de la fuerza F. Fíjense, y esto es lo extraño, lo distinto de la fuerza resultante. La fuerza resultante era la suma de todas las fuerzas, pero nosotros la sumamos en X y en Y. Y nunca mezclamos la suma de fuerza en X con la suma de fuerza en Y, porque es una suma vectorial. En cambio acá el trabajo neto, como es una magnitud escalar, sumamos tranquilamente trabajos que tengan fuerzas en Y con trabajos que tengan fuerzas en X. Pero siempre sumo. Bueno, sí es cierto, algunos de estos términos tienen signo, pero no importa. Siempre suma. Nunca es menos el trabajo de la fuerza de roce, eso estaría mal. Ya empezamos así, empiezan a restarle punto ahí, lo que es el parcial sobre todo. ¿Eh? El autoevaluativo es medio como para que uno vaya aprendiendo. Trabajo neto, entonces, bueno, acá el trabajo del peso era 0, el trabajo de la normal era el 0, el trabajo de la fuerza de roce, ahí lo teníamos, que era menos 390 joules, y el trabajo de la fuerza F son los 390 joules. Obviamente el trabajo neto es 0.
para la semana que viene, vamos a ver que esto en realidad está ligado con la parte del enunciado, este que está subrayado en verde, que es porque el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un movimiento con velocidad constante. Ya, perrita, ya. Bueno. Sí. No. No significa que no se está moviendo el carrito. Yo te haría la misma pregunta. Si la fuerza resultante es 0, ¿eso significa que el carrito no se mueve? Significa que ambas fuerzas ejercen la misma cantidad de números. O sea, son iguales. ¿Pero el carrito se mueve o no se mueve si la fuerza resultante es 0? Se mueve, pero con velocidad constante. Muy bien. Se mueve, pero con velocidad constante. Bueno, acá también es lo mismo. Pero ya vamos a entender que ni siquiera es con velocidad constante. Acá es que se mueve con rapidez constante. Y ustedes quizás me digan, bueno, pero es lo mismo, velocidad y rapidez. Entonces yo te voy a decir, no. Y te voy a decir, recordá el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, que es lo que hemos visto en la clase pasada, ¿qué es constante? ¿La velocidad o la rapidez? La La rapidez. rapidez. ¿Y la velocidad es constante? No. No. Bien, perfecto. La velocidad no es constante, porque está cambiando de dirección en cada momento. En cambio, la rapidez sí es constante. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Si la fuerza resultante es 0, la velocidad es constante. Si el trabajo neto es 0, la rapidez es constante. Y hay cosas que dependen de la rapidez y hay cosas que dependen de la velocidad. Pero son justamente las cosas que vamos a ver en la clase que viene. Ahora, todavía no. ¿Sí? Yo tengo la sensación como que estamos yendo muy a las chapas, chicos, muy rápido. O sea, Fer, ¿estamos yendo muy rápido? ¿O vos, Sofi? Yo creo que, o sea, hay que darles necesarios para que ellos puedan resolver hasta el problema 12. Y bueno, acá le ha sumado un pasito más que es el trabajo neto. O sea, estamos con la definición de trabajo, aplicando definición de trabajo y aplicando las recomendaciones, que es hacer el diagrama de cuerpo libre, dibujar el desplazamiento, fijarnos los ángulos y bueno, y ahí según lo que me pida el problema vamos a ir resolviendo. Pero lamentablemente, chicos, el ritmo es así, es un ritmo agitado, entonces ya todo lo tranquilo que hemos estado las semanas anteriores resolviendo los problemas de dinámica, eso se acabó. Y ahora sí empezamos con todas las fuerzas a resolver los temas nuevos. Pero lo bueno sería que pregunten ahora, que no se queden con las dudas sobre lo que ha hecho el profesor, que ha hecho, digamos, ha empezado con el desarrollo de este tema nuevo. Si hay algo que no estén entendiendo, díganlo ahora, para que no pasemos, por ejemplo, al problema de las gráficas, porque ahí es otra cuestión lo que hay que ver. Sobre lo mismo, pero le sumamos una cosita más. Así que pregunten. Sí, el autoevaluativo es sobre trabajo, o sea, sobre esto que estamos viendo. No se evalúa movimiento circular, eso se evalúa en el final. Bueno. Ay, perrita está mimada, por Dios, que quiere estar en los brazos. No me quita su vida, no, esta perra. Quédate acá nomás. Si no, vos vas a dar las clases. Estaría bueno. Bueno, chicos, algunos de ustedes ya lo intentó hacer el 4, el 5. Está bien, si lo ven a los dibujos, si lo ven a los problemas del 4 y el 5, obviamente el 5 es más complicado.
pero muchas veces yo podría decir, bueno, entonces le hago el más complicado. El problema de hacer el más complicado es que si no lo hago antes del más simple, directamente no lo entienden. Por eso de vuelta. O sea, como para que todos ustedes sepan de qué se trata estas clases virtuales. La idea es que para eso están subidas las teorías, para eso están subidas algunas resoluciones. Ustedes las ven a eso. Por más que no la entiendan, si ya la han visto, por lo menos saben qué es lo que no han entendido. Entonces, cuando yo pregunte, hay algo que no han entendido, decir, profesor, yo no entendí ahí en el problema 2 que dice tal cosa, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto otro? Bueno, entonces ahí podemos ir avanzando. Si ustedes directamente no lo ven al problema, obviamente no van a poder decir, tengo duda en el video del problema 2 porque nunca lo han visto el problema 2. Y entonces uno sigue avanzando, y quizás a alguien ahora en este momento de esta clase le pareció absolutamente chino porque no vio ningún video de la teoría, no ve nada, y el resumen que les he dado no es suficiente como para que entiendan algunas cosas. Pero bueno, por eso se lo vuelvo a remarcar, digamos, para que se entienda bien de qué se trata este cursado virtual. De todas maneras, no es muy distinto del cursado presencial, ¿eh? En el cursado presencial nosotros con la profesora damos lo que se llaman las clases, le llamamos clases prácticas. En realidad son clases de resolución de problemas. Y donde algunas veces hacemos un micro resumen de teoría, pero es así micro. No es como para que alguien aprenda la teoría, para eso ustedes tienen clases teóricas, ¿no? Donde ahí todos deberían asistir y hacer las preguntas correspondientes. Sofi, si querés, desde tu perspectiva de todavía estudiante, decirle algo a los chicos. Sí, o sea, bueno, más que agregar lo de ustedes, digamos, siempre es recomendable, y yo como que estoy terminando y que también soy estudiante, revisar la teoría sirve una banda después cuando uno quiere aplicar los ejercicios porque va con una idea de en qué contexto tiene que resolver. Y eso, como le hemos dicho en las primeras clases, resolver antes de la clase, porque van a tener idea de que si ustedes han trabajado bien, con las dudas que tienen, tal vez lo hacen unos cuantos o tal vez la gran mayoría ni resuelve. Y no es lo mismo a la hora de consulta decir he hecho esto y me salió mal. Bueno, eso, díganme que no se dejen estar. Ah, y sí les recomiendo que hagan un resumen de fórmulas ustedes, siempre para separado por tema, para que les sea más fácil asociar qué es lo que tienen que aplicar en cada tema, un mini resumen de teoría. Bueno, para que aprendan desde ya primer año a empezar a hacer sus propios apuntes. Eso, digamos. Gracias, Sofi. No, de nada. Bueno, se me ocurrió hacer el problema número 5. Sí, también es más complicado que el 4. Lo que pasa es que el 4 yo veo que como ahí tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo, sigue siendo algo bastante básico, que ya hemos trabajado ese tipo de gráficas antes. Lo que tiene de bueno el 4, que si bien vos decís, claro, ya hemos repasado eso, es que ellos van a construir la gráfica de fuerza en función de la posición. Y eso es lo que nos va a llevar tiempo y es lo que ya saben hacer, porque ya en el práctico de dinámica hemos transformado gráficas de velocidad en función de tiempo a gráficas de fuerza en función de tiempo. El paso siguiente es de fuerza en función de posición, que es la que necesitamos para poder calcular los trabajos de la fuerza a través de los datos dados en forma de una gráfica. Entonces ese es el trabajito adicional que van a hacer en el problema 4. Transformar esa gráfica, que es de velocidad en función de tiempo, a una gráfica de fuerza en función de tiempo que es equivalente a la de aceleración en función de tiempo. Lo único que cambia es que la de fuerza es masa por aceleración, o sea, el numerito, pero la forma es idéntica a la de aceleración en función de tiempo. Y cuando ya tienen esa,
en vez del eje de tiempo, calculan la posición para esos tiempos y hacen entonces la gráfica de fuerza en función de la posición, que es la que van a usar. Entonces acá en el problema 5 ya está dada esa, que es una gráfica mucho más complicada que la que ustedes van a obtener en el problema 4, que se puede quedar para la consulta. Ustedes lo hacen tranquilos, hacen esas distintas gráficas y van a la consulta y se van a dar cuenta que era muy sencillo, incluso, bueno, no, hasta ahí nomás. No, Hasta ahí, ¿no? ¿Para qué más. Ahí está, ahí no. ¿Para qué vamos a adelantar más? Sí, sí. Yo creo que vamos bien con el tiempo. Sí, está medio justo, ¿no? Pues ya son y 24. Sí. Bueno, dice que sobre una partícula actúa una fuerza resultante. Es muy importante que me diga una fuerza resultante. Algunas veces esta es la gráfica de una de las fuerzas y aparte hay una fuerza de roce. Y siempre ahí se saltean la fuerza de roce y se quedan únicamente con el gráfico. Pero acá el problema le dice con que actúa una fuerza resultante Fx, que es la que está puesta en este gráfico, ahí dice Fx, en la dirección del eje X, obviamente, que varía con la posición, como se muestra en la figura, bla, 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 determina el trabajo realizado por esta fuerza al mover la partícula desde el punto X igual a 0 hasta el punto X igual a 10 y después desde el punto X igual a 0 hasta el punto X igual a 15. Y vamos a aprender también que hay una cosa no era transitiva la palabra, no me voy a acordar ahora, pero es esto. El trabajo de 0 a 15, por eso he puesto el punto B, es el trabajo de 0 a 10 más el trabajo de 10 a 15. Esta propiedad no solamente la tiene el trabajo, sino que un montón de otras magnitudes en general también la tienen. Y como el trabajo de 0 a 10 es lo que me preguntan en el punto A, vamos a comenzar resolviendo eso. El trabajo de 0 a 10. Desde x igual a 0 hasta x igual a 10. Yo voy a utilizar el mismo dibujo, obviamente no lo voy a hacer de vuelta. Acá está el x igual a 0, acá está el x igual a 10, está la gráfica, este es el eje horizontal, que también está dibujado, y entonces en este caso me quedó mucho más simple de lo que cuando yo le hice el resumen de la teoría. Esto que estoy rayando de verde, eso es el área bajo la curva. Eso es lo que se llama el área bajo la curva. Bueno, ustedes muchas veces le dicen directamente el área. Y recordemos la parte de la teoría donde me dice que el trabajo de cuando la fuerza es variable, por ejemplo entre 0 y 10, es igual al área bajo la curva. Directamente le pongamos el área. Y si se dan cuenta, esto tiene forma de un trapecio. Pero si realmente le preguntara cuál es el área del trapecio, no sé si alguien me podría decir, el área del trapecio vale, esta es la formulita. Y la pregunta sería, ¿se acordarían en el parcial cuál es el área del trapecio? Poco probable, ¿verdad? Díganme, chicos, no sé, estoy... ¿Ah? Muy poco. Sí. Capaz sí, profe, si la estudiamos. Capaz que si la estudiamos, la base del trapecio es la suma de las bases por la altura y divide en 2. Sí. Pero ¿cuál sería el área del trapecio? La formulita para el área del trapecio. Esa es la pregunta concreta. ¿Puede ser que base mayor por base menor sobre altura? No es así, pero cerca. 3 metros por 400 newton. No, la formulita. Base más base divide en 2 por altura. Muy bien. Base mayor más base menor.
Y en el gráfico, ¿cuál es cuánto vale la base mayor? ¿Y la 10 base metros. menor? ¿Y la base menor? 2. No, la 3 base vale. menor no es 3 400. metros. 6 metros. No. 3. 6. 3. 3. 3. 3. Esto es la base menor. Y va desde el 3 hasta el 6. O sea que tiene una longitud de 3. ¿Mm? Y sí, el área del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. O como a mí me gusta decirlo sobre 2 por la altura. Pero yo la verdad no pretendo que hagan ese tipo de cosas, nadie pretende que haga eso. Yo creo que lo más simple es pensar que a este trapecio lo podés considerar en realidad como que está formado por 3 figuras. Que la 1 es un triángulo, la 2 es un rectángulo y la 3 vuelve a ser otra vez un triángulo. Y sí deben saber que, o sea, cómo son las formulitas, y si no saben cuál es la formulita del área del triángulo, bueno, están en problemas graves. Tenemos el área del triángulo más el área de un rectángulo más el área del otro triángulo. Julieta, ¿podés? Sí. Bueno, chicos, es necesario que pongamos cuál es la formulita para las áreas, o sea, el área del triángulo, Base por altura sobre 2. base por altura. Y obviamente el área del rectángulo, Base por altura. ay, por Dios, no he tenido hijos, pero tengo un perro. Quédate acá. Y no digas nada más. Bueno, a ver, el triángulo 1. ¿Cuál vendría a ser la base del triángulo 1? ¿Cuánto mide la base? 3. 3 Pero ahora las cosas tienen unidades. ¿3 qué? metros. La altura, 400 metros. 400 ¿qué? Metros. No, 400 metros. Newton. No, Newton. Newton. Y bueno, sobre 2. La otra, el rectángulo. Base, También sería 3. 3 metros. Y la altura, che, me han dicho 400, yo he puesto 400. 400 newton. 400 newton. Bueno, yo voy a poner acá nomás. Más el otro, la base. ¿Cuánto es la base del último triángulo? 4 metros. 4 metros. Y la altura sí son los 400 newton. Dividiendo. ¿Quién tiene el micrófono abierto que hace esa interferencia? Por favor, cierre ese micrófono. Bueno. Entonces, sumamos todas esas áreas. A ver, la primera sería entonces... Profe, después de 400 newton, ¿dice 3 metros o 5 metros? Y dependiendo de cada... No hay ningún 5 metros, este es 3. A ver, ¿cuánto me daría esto? 3 por 200 serían 600. Sí, la primera sería 600, la segunda 1200 joules y la última 800. Y la última, claro, 800. Y si no ven bien los números, chicos, bueno, después ustedes cuando lo hacen, se fijan, total son áreas nomás, y listo.
¿Y cuánto sería entonces la suma de esto? ¿Serían 2.600? Sí, 2600. Sí, profe. Acuérdense, chicos, que al final del capítulo de cada capítulo de la guía que vamos subiendo están los resultados de los problemas, ¿no? Bueno, ese es el punto A. Para hacer el punto B, fíjense que ya lo hemos puesto acá al comienzo, ya lo hemos dicho, que el trabajo entre 0 y 15 va a ser el trabajo entre 0 y 10, que ya lo hemos calculado, más el trabajo entre 10 y 15. El trabajo entre 10 y 15 tiene en general una salvedad. Obviamente también va a ser el área bajo la curva, pero acá lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta área está por debajo de la horizontal. Si el cuerpo se desplaza en el sentido de los X positivos, porque va de 10 a 15, y la fuerza es negativa, este trabajo va a ser negativo. Entonces, para hacer el punto B, lo que necesito es calcular cuánto bien vale esto. Entonces, eso es lo que voy a hacer primero. Voy a calcular cuánto vale el trabajo entre 10 y 15. También como el área. Pero ahí es como decirle. Bueno, lo hagamos con la formulita del trapecio para que salga más rápido. ¿Cuánto vale la base mayor? 2 metros. 5 metros la base mayor. 5 metros. 5 metros. ¿La base menor? 2 metros. Sí, porque es entre 12 y 14, ¿verdad? Entre 12 y 14. Esos son los 2 metros. Todo esto sobre 2. ¿Y cuánto vale la altura? 200, menos 200. Menos 200 newtons. Y bueno, 7 dividido en 2 está de 3,5. 3,5 por 200 son 700, ¿verdad? Sí. Y ahora ya me queda la última parte, pero yo voy a emplear esto que he puesto acá al comienzo. Más, lo voy a borrar esto. Bueno, no lo voy a borrar porque si no, como quiero que quede esa pizarrita ahí. Vamos a decir entonces. El trabajo entre 0 y 15 es el trabajo entre 0 y 10, que ya lo tengo, más el trabajo entre 10 y 15, que es lo que acabo de calcular ahora. El trabajo entre 0 y 10, que son los 2600 joules, que ya calculé de antes, más el trabajo entre 10 y 15, que son los menos 700 joules. Y esto me da, obviamente, 1900 joules. Y con eso ya hemos terminado. Bueno. Chicos, esta clase lo han notado muy callados. Me encantaría que pregunten más, pero seguramente para eso tienen que haber leído o intentado hacer más los problemas, ¿no? Si no, cada vez las clases se la van a escuchar más y más silenciosa, porque en realidad no tienen nada que preguntar porque no han podido leer las cosas, porque no entienden nada. No tienen que dejar que llegue ese momento, ¿no? Profe, Sí. yo puedo hacer todos los problemas menos el 12, pero no sé si lo puede explicar ahora porque es
No, no, no. Ahora no lo voy a explicar, pero ¿sabes qué? A ver. Después también lo que he dicho desde el primer día. Mándame a través del grupo, el grupo de WhatsApp que tenemos, mándame una foto de lo que has hecho. Porque está bien. Y yo te voy a corregir ahí y ahí vamos a seguir viendo. Yo te voy dando pequeñas ayudas y bueno, y si no podés, te paso la resolución entera del problema. Igual el 12 ya es energía, ¿no? El 12 ya es definición de energía cinética. Así que ese va para la semana que viene. Ah, buenísimo. Gracias. Ah, no, perdón, el 13 es energía, el 12 es todavía con la gráfica. ¿Ese es el que no te salía, el de la gráfica? Sí, el de la gráfica. Ah, no, ese todavía, Claro. ese todavía va. Quizás no Claro, está complicadito el 12. Claro, quizás no está interpretando el área por Ya vamos a debajo. ver. Ya vamos a ver cuando me pase lo que ha hecho. Claro. Bueno, ahora De ahora en más, o sea, hasta el 12 no hay nada nuevo que no hayamos visto ahora. Claro, son varias fuerzas, inclinado, con grado, ya, todo lo que ahora. Bien, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, Fíjense que hay, no solo hay videos del problema 1 y 2, también hay videos del problema 7 y algunos PDFs también, o sea,